Vamos a ver cómo factorizar números. Para eso, tenés que saber que hay números que son primos y números que son compuestos. Y los números que nosotros podemos factorizar van a ser los números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? ¿Cuáles son los números compuestos? Acá tenemos una lista de números, comenzando desde el 2, 2, 3, 4, bueno, de 1 en 1 va aumentando. Entonces tengo esta lista de números. De esta lista de números, algunos son primos, otros son números compuestos. Los números primos son los que están pintados de verde. Es decir, los números primos serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Hay más números primos, pero estos son los principales y te los tenés que aprender de memoria. Los otros, los que no están pintados de verde, que sería el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, son los números compuestos. Y los números compuestos son los que se pueden factorizar. ¿Qué significa factorizar? Significa que yo puedo encontrar una multiplicación de números primos que me dé 4. Puedo encontrar una multiplicación de números primos que me dé 6. Y así con cada número compuesto. Solamente los números compuestos se pueden factorizar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué multiplicación de números primos me da 4? Esa multiplicación es 2 por 2. El 6 lo puedo escribir usando 2 por 3. El 8 lo puedo escribir usando 2 por 2 por 2. Es decir, que puedo usar muchas veces un número primo para obtener el número que a mí me interese. El 9 lo puedo obtener con 3 por 3. El 10 con 2 por 5. Y en definitiva, todos los números que sean compuestos los puedo obtener multiplicando números que son primos. ¿Qué pasa cuando el número compuesto es un número grande, donde yo no lo puedo hacer de memoria? Voy a seguir las siguientes estrategias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero factorizar 24, 120 y 105? Voy a mirar estos números que digamos que son grandes y los voy a clasificar. Por ejemplo, voy a ver que algunos números son pares. Por ejemplo, el 24 es un número par. Entonces va a ser importante identificar que es un número par para después encontrar la factorización. El 120, si bien es par, pero a mí me interesa mucho más que el 120 termina en 0. Y de este último que tengo por acá, me interesa que termina en 5. Vamos a comenzar entonces con el 24. Vamos a comenzar con un número que es par y que quiero encontrar una multiplicación de números primos que me termine dando 24. Si un número es par, como el 24, significa que este número lo puedo escribir con el 2 multiplicado por algún otro número. Ese otro número va a ser, en este caso, la mitad de 24. La mitad de 24 es 12, por lo tanto, el 24 lo puedo escribir como 2 por 12. Tengo una multiplicación, pero veo un número que es primo y el otro que no es primo. Perfecto. ¿Qué voy a hacer a partir de acá? De a poco voy a ir desarmando el número que no es primo. Es decir, este número que tengo por acá lo voy a intentar factorizar nuevamente. Entonces, este 2 me queda. Voy a intentar factorizar el 12, que también es un número par. Como también es un número par, el 12 se puede escribir como 2 por algún otro número. Ese otro número sería la mitad de 12, es decir, que va a ser 2 por 6. Este es primo, este no es primo. Es decir, que este de acá, nuevamente, es un número par, por lo tanto sería 2 por 2 por... Y ahora voy a intentar escribir este de acá, utilizando el 2 por 3. ¿Qué pasa en esta última instancia? Todos los números que aparecen son números primos. Quiere decir que ya terminé. Entonces yo puedo responder que la factorización de 24 es esta de por acá. 2 por 2 por 2 por 3. También la respuesta se puede dar de otra forma, con una forma un poco más simple. Si un número aparece repetido muchas veces, yo puedo agarrar y escribirlo de esta forma. Es decir, escribir el número que se está repitiendo y acá poner cuántas veces se repite. Multiplicado por 3. Cualquiera de las dos formas sería la forma de responder cuál es la factorización de 24. ¿Qué pasa ahora con los números que terminan en 0? Cuando un número termina en 0, eso quiere decir que 10 multiplicado por algún número, 10 multiplicado por algún número, me da este número de por acá. Entonces, 10 multiplicado por ¿qué número? Agarro este número y simplemente le tapo un 0. Entonces, 10 multiplicado por 12 me da 120. Tengo una multiplicación, pero ahora ninguno de los dos es primo. ¿Qué voy a hacer? Los voy a desarmar a los dos. Los tengo que ir desarmando en números primos.
Vamos a comenzar con el 10 entonces. Una multiplicación de números primos que me dé 10. 2 por 5. Entonces el 10 ya lo escribo como 2 por 5. Tengo el 12, que también lo voy a descomponer en números primos. En este caso el 12 es par y lo voy a descomponer, por ejemplo, en 2 por 6. De estos que tengo por acá, primo, 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 este de acá lo voy a desarmar en 2 por 3 y me va a quedar de esta forma. Entonces, esto ya lo tenía y este lo desarmo en 2 por 3. Y todos los que aparecen por acá son ahora números primos. Entonces, esta sería la respuesta. Cuando me preguntan cuál es la factorización de 120, es esta de por acá. ¿Lo puedo escribir más simple? Sí, lo puedo escribir más simple. ¿Por qué? Porque hay un número que se está repitiendo mucho, el 2. Entonces tengo el 2. ¿Cuántas veces se repite? 3. Por 5 por 3. Entonces cualquiera de estas dos podría ser la respuesta a cuál es la factorización de 120. Vamos con este que termina en 5. Si el número termina en 5, eso quiere decir que 5 multiplicado por algún número me da 105. Lo que pasa con este es que es un poco más complicado de lo habitual, o por lo menos más complicado que con estos de acá, ver cuál es este número de por aquí. ¿Cómo hago para saber cuál es este número? En un cálculo auxiliar voy a tener que hacer la división. Para conocer este número tengo que hacer 105 dividido 5. Lo vamos a hacer por acá. 105 dividido 5. Suponiendo que no tengas calculadora. Si tenés calculadora, haces la división y sale el resultado. Entonces, hay muchas formas de hacer la división. Yo la voy a hacer como la hacen ahora la división. Es decir, que me pregunto cuántas veces puede entrar el 5 en el 105. No tengo ni idea, pero sé que 10 veces entra seguro. Entonces por acá voy a poner un 10. Entonces, si yo meto 10 veces el 5, entonces voy a tener 10 por 5, 50. Voy a estar ocupando 50 lugares de acá adentro. Entonces le voy a restar los 50 lugares que estoy ocupando ahora metiendo 10 veces el 5. Hago esa resta me termina dando 55. ¿Cuántas veces entra? Ahora me pregunto cuántas veces entra el 5 en el 55. Y voy a decir, bueno, 10 veces seguro que entra. 10 por 5 me da 50. Voy a ocupar 50 lugares del 55. Voy a ver cuántos lugares me quedan. Me queda un lugar. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 5? Entra una vez. Bien, 5 por 1, 5. Ocupo los 5 lugares. Muy importante, esto de acá siempre te va a terminar dando 0. Y para conocer este número de por acá, para saber cuántas veces entra el 5 en el 105, tengo que sumar esto que tengo por acá. Y si yo hago 10 más 1, me da 21. Conclusión, este número de por acá es el número 21. Entonces, ahora puedo ver esto, que el 21 lo vamos a poner con blanco para que no se confunda. Y tengo 5 por 21. Cuidado con el 21. El 21 es un número compuesto. Entonces tengo número primo, número compuesto. Si es un número compuesto, significa que tengo que seguir encontrando para abajo la factorización ahora de 21. ¿Qué pasa con el 21? Está en la tabla del 7. La tabla del 7 es complicada. También podríamos decir que está en la tabla del 3. La tabla del 7 es complicada. Sucede que 7 por 3 me da 21. Ese acordátelo. Entonces vos sabés que 7 por 3 te da 21. Voy a poner 7 por 3. Eso me da 21. ¿Y qué pasa con estos tres números que aparecen por acá? Los tres son primos. El 5 es primo, el 7 es primo y el 3 es primo. Por lo tanto, ya terminamos. 105 escrito con números primos sería 5 por 7 por 3. Esta sería la respuesta a cuál es la factorización de 105. ¿Se puede esto escribir más simple? No. ¿Por qué? Porque no se está repitiendo ningún número. Entonces, estos son los números primos, los números compuestos, y de esta forma se factoriza un número compuesto.